Bueno, gracias por atenderme a estas horas, que ya sabemos que después de comer o los que hayamos comido o medio comido, pues es duro. Y en la presentación os planteaba básicamente dos cosas, un tema, llámalo técnico, y otro de gestión del cambio. O mejor dicho, comentar que para que sea posible un cambio técnico, hace falta que nosotros nos planteemos que tenemos que cambiar el modo en el que vemos el trabajo y en el que vemos la vida, ¿no? Bueno, como decía en Twitter, a lo mejor cosas que voy a decir no están muy de moda o no son políticamente correctas porque parece que la línea de la vida va por el equilibrio, el amor, la conciliación, y yo lo que voy a contar a lo mejor no va tanto en esa línea, ¿vale? Bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a ver, yo cuando propuse esta charla siempre digo que cuando uno viene a presentar algo tiene que saber lo que mueve a la gente. Y normalmente lo que mueve a la gente, y esta frase pues está bastante bien, que es de Isabel Bajo, es el que normalmente a la gente nos mueve la información, no nos mueve la formación. Y a mí me gusta más lo contrario, me gusta más la formación, me gusta contar cosas de las que sé, no nuevas novedades y cosas que se están descubriendo, siendo consciente de que eso es lo que triunfa. Eso simplemente como consejo, si queréis alguna vez dar una charla aquí o hacer alguna cosa similar, plantearos que normalmente lo que incita a que la gente venga a tu charla no es que cuentes lo que sabes hacer, sino que le descubras cosas o que les cuentes cosas que has visto en otros países, ¿no? Yo me voy a arriesgar a ver si os gusta lo que os tengo que contar. Bueno, yo normalmente hablo muy categórico y es porque soy así. No significa que todo lo que cuente realmente esté yo tan convencido de ello. Oye, perdonad, he perdido la pantalla esta de abajo, ¿no? Esta frase está muy bien y te dice que el gran problema que hay en este mundo es que normalmente los idiotas están llenos de razones y los sabios están llenos de dudas. Por lo tanto, cuando alguien te habla muy categóricamente de algo, ¿no? Pues entonces tienes que preocuparte, porque normalmente las cosas nunca son ni blancas ni negras, son grises, y es lo que vamos a intentar hacer. A la hora de presentarme, una vez que estuve en Suiza, yo antes de montar mi empresa, Autentia, con la que llevamos 12 años, era responsable de desarrollo de un banco, de Credit Suisse. Y me sorprendió mucho que fui a la central y conocí al director general de la corporación, y lo primero que hizo es presentarse. Y nos sorprendió a todos porque no se presentó como me han presentado aquí, ni como me puedo presentar yo. Oye, yo normalmente me presento, soy Roberto Canales, el director general de Autentia. No. Lo primero que hizo ese hombre es decir que hay que presentarse de tres modos. Primero como persona, luego como actividad y luego otros. Y es lo que he decidido yo hacer aquí, ¿no? Yo sé lo que me hace feliz, y lo que me hace feliz es aprender y es contarlo. Y entonces hago muchísimas cosas. Que aprenda a hacer muchas cosas no significa que sea bueno haciendo todas esas cosas. Solamente significa que lo intento, que intento aprender. Es más, cuando normalmente llego a un nivel de conocimiento sobre una actividad, pierdo interés sobre ella y la cambio, ¿no? Yo normalmente digo que tengo comportamientos adictivos. Pues aprendo a jugar al golf y me tiro 6 meses jugando al golf y luego lo dejo y me pongo con el pádel y luego me pongo con la escalada y luego me pongo con el aeromodelismo, lo que significa que yo hago muchas cosas pero nunca hago todas a la vez, ¿no? Esto tiene una cosa muy buena y os voy a invitar a que lo hagáis. Y es el que leí en un libro hace poco, que cómo funciona el cerebro y cómo funciona el aprendizaje. Y te dice que tú tienes miles de neuronas, las neuronas tienes miles de dendritas, y entonces cada vez que tú creas un nuevo, manejas un nuevo concepto, lo que sucede es que se crean un conjunto de conexiones nuevas. Es decir, tú, por ejemplo, imagínate a un niño que ve un perro, pues en su cerebro se crea lo que se llama un mapa de perro. A medida que vas conociendo más perros, se va consolidando ese mapa y se va haciendo cada vez más grande. ¿Qué es lo que sucede? A medida que trabajas o que vives sobre los perros, o sobre la programación, o sobre lo que quieras, ¿no? Esas uniones se vuelven cada vez más fuertes, más duras. Si tú obligas a tu cerebro a estar constantemente aprendiendo cosas nuevas, es decir, escalada, aeromodelismo, arreglar una bicicleta, a montar en bicicleta, a pintar, lo que sucede es que con los años o con el tiempo, tu cerebro no pierde la capacidad que tenías cuando niño de construir nuevos mapas. Y además tu cerebro lo que intenta hacer es cada vez unir esos mapas para buscar simetrías o buscar elementos entre ellos. Entonces, una cosa que yo siempre propongo a la gente o a la gente que trabaja conmigo es el que desarrolle nuevos hobbies, porque entonces el cerebro coge plasticidad. Por eso yo me presento como alguien que le gusta aprender y que le gusta contar. Como empresa, pues llevo ahí, muestro lo que se suelen llamar los números vanidosos, ¿no? Bueno, números que no dicen mucho, pero que llevamos ya 12 años con empresa, por tanto, yo no digo que soy un emprendedor, si soy un malvado empresario, ¿no?
Porque todo el que tenga 40 personas trabajando con él, pues en cierto modo, pues tú vives, ¿no?, de los márgenes. La gente hace un trabajo en condiciones, ¿no?, desarrolla su inteligencia y su capacidad, y tú lo que haces es que les pagas y ganas, digamos, en base al margen. Por lo tanto, ya no somos una startup, somos una empresa, somos más de 40 personas, ¿no?, y facturamos más de 2,5 millones de euros. Que ya veréis que eso es complicado, ¿de acuerdo? Y que a medida que va creciendo la empresa, una empresa tiene un problema, tiene una barrera grande de entrada, que es difícil construirla, sobre todo eso se interesa a los emprendedores, pero también luego es difícil deshacerte de ella. Tú imagínate que yo creo una empresa y no estoy contento con ella o cómo se está desenvolviendo, cómo evoluciono yo, cómo evoluciona la gente en ella. Ya hay 40 familias que viven de ella. ¿Cómo haces para salirte? ¿De acuerdo? Entonces, cuando vayáis a emprender tenéis que plantearos dos cosas, que hay barreras de entrada y que hay barreras de salida, ¿vale? Entonces hay que intentar, en la medida de lo posible, construir algo que te haga feliz todos los días. Bueno, yo esto lo he puesto también vanidosamente porque, claro, hay gente que me conoce, mis amigos me conocen como el farrero, la gente en el mundo de la empresa me conoce como jefe y alguna vez fui técnico. Aquí pues pongo que me siento muy orgulloso de ello, que hace más de 20 años ya ganaba concursos de programación. O sea que yo me identifico o me defino como un friki venido a más, ¿no? Un friki que hace labores de gestión, ¿vale? Insisto, perdonad, organización. ¿Me podéis poner el cartel este que lo he perdido? Es que si no tengo que mirar atrás. Vale. Entonces, yo lo que venía a contar hoy es de lo que trabajamos últimamente. Nosotros nos dedicamos a construir software. Y además, somos 40 personas, no tenemos comerciales o no hacemos labores comerciales activas. Como han comentado antes, tenemos un portal que es bastante conocido, ¿no?, que es Adictos al Trabajo, y como la gente accede a nuestro portal, sabe lo que sabemos hacer bien y nos llama, pues básicamente no tenemos que hacer labores comerciales, que es interesante. Además, lo que sucede es que cuando no tienes que hacer labores comerciales y te llaman a ti, tienes una cosa muy interesante, que es una ventaja competitiva. No negociamos precios. Tú me has llamado a mí, tienes un problema, me dices qué problema tienes, yo te digo cómo te lo puedo resolver, te doy mi precio y si no me quieres comprar, pues no me compres, ¿de acuerdo? Eso, como también se suele decir, mientras eres martillo arreas y mientras eres yunque aguantas. Si nos va bien y tenemos mucha gente que nos llama, pues podemos pasarnos de chulos, ¿no? Si nos va mal, pues ya nos bajaremos los pantalones y haremos lo que tengamos que hacer, ¿de acuerdo? Como llevamos 12 años y nos va bastante bien, pues entonces aguantamos en base a ese modelo, ¿no? Entonces, cuando construimos software de calidad, normalmente imponemos el modo de trabajar y trabajamos con ciertos niveles de calidad, con pruebas automáticas, integración continua y lo primero que hacemos es implantar metodologías ágiles. Llegamos a una organización, nos pide que le ayudemos a un proyecto y lo que decimos, mira, lo primero que hay que cambiar es el modo de organizaros. Como eso llevamos haciéndolo como 6 años, resulta que ahora nos llaman las empresas, invitadas por otras, porque sabemos transformar las empresas a modelos ágiles de construcción de software o de construcción de modelos de negocio. O sea que, vamos, nosotros nos dedicábamos a una cosa y sin darnos cuenta nos hemos puesto a dedicarnos a otra, ¿no? Que para nosotros es lo mismo, pero para el mercado no, ¿vale? Entonces, el agilismo, que es lo que os venía a contar ahora, ¿en qué consiste? Pues básicamente las empresas lo que quieren hacer es construir el software más rápido, probarlo antes delante de sus usuarios de negocio y si se equivocan, pues el tener la capacidad de reaccionar sin haberse gastado mucho dinero. Ir iterando y aprendiendo. Esto, unido a Lean Startup, a Producto Mínimo Viable, pues todo se ha juntado y es una moda. Y como pintaban este dibujito del árbol, ¿no?, es el que, por mucho que quieras, es una tendencia de mercado. O sea que cuanto antes se entre en ello, pues casi mejor. Cuando alguien viene, y esta semana ha ido a hacer 2 preventas a grandes empresas, a empresas del IBEX, ¿no?, sobre la transformación ágil, normalmente la gente no sabe muy bien qué son las metodologías ágiles. Lo que sí saben es lo que no quieren. No quieren la burocracia que tienen, se han convertido las empresas en empresas lentas, es decir, quieren ser capaces de desarrollar algo y que el cliente lo vea o que el usuario de negocio lo vea y que les diga si es lo que querían o no querían, ¿no? Y además están cansados de trabajar con gente con poca calidad o con luego un producto que tiene un aspecto bonito pero tiene un comportamiento pues nada razonable. Es decir, los niveles de calidad normalmente que tenemos en el mundo de software son bastante malos. Entonces lo que quieren es un producto que no falle, es decir, cuando se lo enseñe a mi cliente, cuando lleve 2 semanas o cuando haga una entrega en producción. Entonces nosotros comentamos que, vamos a ver, que construir software es complicado. Es decir, si os fijáis en las consultoras de tecnología, yo hay veces que me meto mucho con ellas, porque los comerciales van a vender que esto es barato, que es una commodity, que me lo puedo llevar a otra provincia, que me lo puedo llevar a otro país, ¿no? Yo creo que solamente un tonto quita valor a lo que vende, ¿no? Es decir, y el decir que lo que tú haces es una commodity, que se puede hacer en la India, pues no sé, es de idiotas.
Yo digo justo lo contrario, que nosotros llevamos 12 años y hasta que no nos hemos tirado 7 años trabajando gente competente junta, no hemos empezado a construir software de calidad. Por lo tanto, aquel que os diga que construir software es sencillo, yo creo que no sabe muy bien qué es lo que hace, ¿no? Entonces, construir software es complicado, pero es todavía más complicado hacer lo que el cliente quiere. Y es más complicado todavía es hacer lo que el cliente necesita. Y mira, hay un experimento, ¿no?, psicológico que se hizo cuando estalló el Columbia. Y cuando estalló el Columbia sucedió una cosa, y es el que, no sé si os acordáis, que iba el primer tripulante no militar dentro de un transbordador espacial, ¿no? Explotó y se murió. Entonces, a unos estudiantes, era una profesora de instituto, a sus estudiantes, les dijeron que hicieran una redacción de cómo habían vivido el experimento. Cuando hicieron la redacción, la guardaron en una caja fuerte y al año siguiente les pidieron a los estudiantes que hicieran una misma redacción de cómo habían vivido el experimento. ¿Cómo creéis que eran las dos redacciones? ¿Iguales o distintas? Las dos redacciones eran distintas. ¿Por qué? Porque en un momento del tiempo, hacía un año, ellos habían tenido una visión, habían hablado con los compañeros o lo habían vivido en primera persona y a medida que pasaron las semanas y los meses, empezaron a ver reportajes en la televisión, la gente le contó cómo lo había vivido y las personas habían interiorizado como recuerdos propios recuerdos adquiridos, ¿vale? Eso es mucho más importante de lo que parece. Entonces, cuando tú vas a construir software y vas a hablar con un usuario de negocio y te dice lo que piensa que quiere que le construyas, hay un problema muy grave y es el que él te dice hoy qué es lo que quiere, escribes un documento de requisitos y se lo entregas dentro de 4 meses. Lo que significa que en esos 4 meses, por lo mismo que hemos dicho del transbordador, él ha visto a otra empresa que ha venido a hacer una preventa, lo que ha hecho la competencia, lo que ha leído en las noticias o lo que él mismo ha evolucionado. Por lo tanto, se suele producir un problema de expectativas entre lo que has definido y lo que le presentas. Por lo tanto, no estás haciendo lo que te pidió, porque lo que te pidió en su mente ha cambiado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese es el primer problema. Y segundo, y es el que aunque hicieras lo que te pidió y no hubiera un gap muy grande, ¿es lo que necesita ahora en este momento? Pues no suele suceder. En esta gráfica, nosotros representamos que si en un momento del tiempo tú tomas requisitos y hasta que no pasan n semanas o n meses no se lo presentas, por este efecto que puede producirse de que no ha visto nada hasta ese momento y ha cambiado lo que quería o no tenía una forma muy concreta en su mente, lo que hace es el que te va aceptando la funcionalidad a medida que lo va viendo. Y como además nos hemos tirado muchos meses los técnicos trabajando sin la presión de un cliente, lo que sucede es que muy posiblemente el nivel de calidad sea bajo, ¿no? Y a medida que vayamos entregando la funcionalidad vayan saliendo muchos errores. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que descubrir la funcionalidad con las pruebas reales de usuario al final y además el nivel de calidad baja porque la presión es muy alta, porque ya hemos prácticamente superado el tiempo. Alguien que se dedica a esto verá que parece un modelo bastante realista. Las metodologías ágiles consisten en algo más sencillo, ¿no?, o más evidente, y es el que nosotros lo que hacemos es el que no definimos un proyecto completo tan grande, no nos centramos tanto en la especificación, y lo que hacemos es el que sí hay que especificar, obviamente, pero lo que conseguimos es el definir menos y hacer entregas periódicas en ciclos de 2 o 3 semanas. De tal modo que estos ciclos no tienen por qué llevar con el producto a producción, pero sí algo que pueda utilizar el usuario final o el usuario de negocio. De tal modo que a medida que se van haciendo entregas en los proyectos, el usuario va viendo si hay un desfase. Y puede haber un desfase porque no le gusta o porque no es lo que pensaba que quería en un ciclo muy corto, y también puede haber un problema porque el equipo técnico no tiene la calidad adecuada o porque no tiene el conocimiento. Pero todo esto se descubre pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque el usuario invierte el tiempo de pruebas antes que después. Esto básicamente es la ventaja que proporcionan las metodologías ágiles. Ni se hacen los proyectos antes, ni se hacen más baratos, ¿de acuerdo? Es decir, al final lo que consigues es tener lo que el usuario de negocio necesita antes, ¿de acuerdo? Y obviamente sí que hay una mejoría, porque no se pierde este tiempo, no se pierde este factor. Por lo tanto, un proyecto bien hecho, sin metodologías ágiles y con metodologías ágiles, teóricamente debería costar lo mismo y hacerse en el mismo tiempo. Pero como veis, no es real, porque necesitas el tiempo de tu usuario lo antes posible. Por eso las metodologías ágiles están triunfando. Bueno, trabajar con metodologías ágiles es relativamente sencillo y entonces hay unos principios que vienen en los libros y uno fundamental es mirar el todo. Mirar el todo consiste en el que, y esto ya es un capón para los técnicos, para nosotros, y es que hay mucha gente que dice, no, es que yo dime qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago, o yo quiero conocer el último framework, o yo quiero conocer la última tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
que no nos preocupamos de entender de qué va el negocio, cómo se gana dinero, cuál es el burn rate, ¿no? Es decir, para qué el usuario lo quiere utilizar, sino quiero que me lo den ya más carito. Entonces, lo que tenemos que aprender es a cambiar esas dinámicas y que los técnicos tenemos que primero enterarnos de qué es lo que hay, ¿vale? Otra cosa que también hay que hacer es crear dinámicas de aprendizaje, delegar las decisiones, que la tecnología y los frameworks emerjan, que no haya un proyecto puramente tecnológico de definir la tecnología, sino que según vayamos presentando soluciones de negocio, la tecnología se vaya definiendo. Todas esas cosas son los principios de metodologías ágiles. Luego, si queréis, ¿no?, en las preguntas lo vemos. Entonces, si queremos trabajar con metodologías ágiles, hay que cambiar todo. Hay que cambiar cómo se definen los proyectos. Por lo tanto, los usuarios de negocio tienen que juntarse con los técnicos en épocas tempranas y tienen que redactar de algún modo sencillo que los técnicos lo puedan entender cómo se define un proyecto. Esto en metodologías ágiles se suele hacer con un concepto que se llama historias de usuario. Cómo se interactúa con el sistema. Es decir, pensando que el sistema ya estuviera construido, ¿qué es lo que habría que utilizar de ese sistema? De tal modo que es muy sencillo que ese lenguaje sea común para el usuario de negocio y para el usuario técnico. Y también es muy fácil entonces priorizar, oye, si esta funcionalidad ya estuviera construida y tuvieras que usarlo, ¿cuáles son, por orden del 1 al 50, cuál es la que querrías tener primero? Por lo tanto, lo fundamental en metodologías ágiles es que los proyectos no son un catálogo de requisitos, sino que son un catálogo de historias que puede ser más o menos grande, que se puede fasear, ¿no?, para construirlo de un modo siempre prioritario. Aquí hay un concepto muy importante que los técnicos también tenemos que aprender, que existe lo que se llama el teorema o la teoría de Kano, que siempre que vosotros vayáis a hacer algo en vuestra vida, incluyendo un software, o os diría planificar vuestra carrera profesional o tener éxito, necesitáis tres cosas, o saber que siempre todo lo que hagamos se tiene que englobar en tres categorías. La primera son de elementos imprescindibles. Vosotros imaginad que vais a un hotel de 5 estrellas, ¿no? Y yo siempre que voy al hotel de 5 estrellas, siempre que viajo, imagínate, ¿qué es lo que te pasa cuando vas a abrir la puerta? ¿No? Porque tienes ganas de ir al baño, ¿no? Yo llego a un hotel de 5 estrellas, voy corriendo, abro la llave, tiro las maletas, voy al baño y cuando acabo en el baño no hay papel. ¿Tú qué dices? ¿Cómo valoras ese hotel? Una porquería, ¿no? Es decir, un hotel de 5 estrellas no hay papel. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, hay unas características que son imprescindibles en los productos. Vosotros, como profesionales, tenéis que tener unas características imprescindibles. Tener un conocimiento, tener una formalidad, comunicarte en público, ¿no? Es decir, empatía con tu gente. Si no tienes esas características, no te va a ir muy bien en la vida, por muy buen técnico que seas. Segundo, hay características o elementos que tienen un valor lineal. Imaginad que vosotros, yo voy con mi mujer y mis 2 niños a un hotel y resulta que, ¿qué prefiero? Que haya 3 toallas o 4. Vamos 4 personas. ¿Cuántas toallas quiero? 4, ¿no? ¿Pero me gusta más que haya 5? Sí. ¿Y me gusta más que haya 6? Sí. ¿No? Pero ahora imaginar que hay 256 toallas en una pared. ¿Qué opinarías? ¿No? Porque ya me están sobrando, ¿de acuerdo? Eso es por mucha gente cuando hace su currículum no entiende, ¿no?, que si tú eres un programador, yo lo cuento en mi universo, ¿no?, y resulta que ya sabes C y ya sabes Java, que sepas Scala, Groovy, Ruby, no aporta más. Porque cuando tú tienes unos años de experiencia y unos conocimientos, lo que acaba sucediendo es que ya se confía en tu capacidad de adquirir nuevos conocimientos. Por lo tanto, no has entendido la diferencia que hay entre elementos imprescindibles y elementos lineales, ¿vale? Entonces, por último, lo que sucede es que hay elementos que sorprenden, ¿de acuerdo? Entonces, para que te vaya bien la vida, destaques, ganes mucho dinero, tienes que sorprender. En un hotel, por ejemplo, imaginar que llegas al hotel, metes la llave y de repente se enciende un hilo azul y te llega hasta la cama. Y de repente se ilumina un botón azul también. Y tú flipas, ¿no? Le das al botón y se mueve la cama y hay un jacuzzi debajo. ¿Qué haces? Alucinas, ¿no? Haces una foto, lo subes a LinkedIn, lo subes a Twitter, ¿no? Es decir, vacilas con tus amigos, a lo mejor no lo usas porque vas de viaje, ¿no? Pero dices, a este hotel vuelvo a meterme en el jacuzzi, ¿sí o no? Entonces, la gracia está en el que hay elementos que sorprenden, igual que en el currículum de una persona, pues hay elementos que sorprenden, incluidos los hobbies, incluyendo las actividades, incluido lo que ha construido, ¿de acuerdo? No lo que sé, sino lo que he hecho, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de metodologías ágiles, lo más importante que tenemos que hacer es, primero, como hemos dicho, definirlo, como si ya estuviera construido, tenemos que priorizarlo. Tenemos también que ver de esas características cuáles son imprescindibles, lineales, hasta un punto para que no estorben, y luego que sorprenden, que siempre tiene que haber un poco de todo, y tenemos que aprender a trabajar y definir los riesgos. En metodologías ágiles los riesgos se gestionan, o casi todo, de un modo visual, porque los riesgos siempre dan lugar a más trabajo, a tareas para tratar de evitarlos.
Entonces, una vez que hemos hecho esto, que tenemos definido un proyecto, lo tenemos que aprender a estimar. Y entonces, ¿por qué? Porque normalmente nadie en su sano juicio te dice, oye, empieza el proyecto y ya cuando vayamos a la mitad, pues vemos si seguimos o no seguimos. La gente normalmente quiere que le construyas un conjunto de historias por un coste, ¿no? No significa que lo construyas todo, pero sí que tienes que dar una estimación de, oye, soy capaz de construirte esto por este dinero. Entonces, hay que construir y hay que aprender nuevos métodos de estimación, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Si estamos diciendo que no definimos muy bien el proyecto, lo definimos como si estuviera construido, estimamos a grandes rasgos, significa que nos podemos equivocar. Por lo tanto, también cambia el modo de contratar. Entonces, el modo de contratar proyectos ágiles se contrata de un modo distinto que los proyectos tradicionales, porque no se puede contratar un alcance fijo a un coste fijo, porque no funciona así. Porque además los proyectos ágiles consisten en una cosa muy sencilla, y es el que si yo voy construyendo y a medida que vamos construyendo encontramos que hay otra funcionalidad que nos interesa más que la que teníamos proyectada, la metemos. Eso significa que el ámbito es variable, por lo tanto el modo de contratación tiene que ser diferente. No voy a profundizar mucho en ello, ¿no? Luego, si queréis en preguntas, lo hacemos. La gracia está en que, claro, y si yo tengo que trabajar con una nueva metodología, con un nuevo modo de definir proyectos, ¿cómo lo tengo que hacer? Lo tengo que hacer con gente competente. Entonces, ya no me vale gente que vaya al tran-tran, que es de lo siguiente que os quería contar. Me hace falta gente competente, ¿no? Me hace falta gente formada. No puedo trabajar ágilmente y hacer entregas a mis clientes cada 2 o 3 semanas con personal mal pagado y poco cualificado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, un ejemplo que pongo muchas veces es el ejemplo de un corredor, ¿no? Imaginar que tú tienes a un atleta de maratón y tú dices, venga, yo quiero competir con un atleta de maratón y voy a coger a 10 corredores mediocres a competir con él. ¿Cómo lo haces? Es decir, la gente mediocre o la gente medianamente formada no puede competir por mucho que quiera con alguien extremadamente formado. Es decir, luego hay otra cosa que no nos confundamos, que todo el mundo en una organización tiene que estar extremadamente formada. No, porque los proyectos serían muy caros. Pero sí que te hace falta tener algunos estrellas y luego gente que sea capaz de trabajar en el ámbito del proyecto de un modo razonable, ¿no? Es decir, cuando trabajamos con estas metodologías, hace falta, para implantarlas, cambiar la organización. Y para cambiar la organización, lo que hace falta es formación y acompañamiento. Imaginad que vosotros queréis adelgazar o queréis poneros fuertes y vas a un gimnasio. Si tú vas ahora mismo a un gimnasio y simplemente pagas una cuota de 50 euros al mes, ¿qué posibilidad tienes de ponerte fuerte? Baja, por muy bueno que sea el gimnasio. Ahora, si en vez de gastarte 50 euros en el gimnasio, os gastáis 200 en el gimnasio, y es una buena propuesta, y cada vez que vais decís que haya un entrenador personal contigo, ¿qué posibilidad hay que dentro de 6 meses estés como un todo? Muy elevada. Y al final te vas a gastar, ¿cuánto? 2.000 euros al año, ¿no? Si queréis poneros fuertes de verdad, ir a un gimnasio y contratar a un entrenador personal. Pues es lo mismo que digo yo con las metodologías ágiles. Si tú quieres hacer un cambio tan radical en tu organización, tienes que tener a alguien que te acompañe durante un periodo de semanas, porque si no, no lo vas a conseguir, simplemente. Porque los principios son sencillos, ¿no? ¿Cómo jugar al pádel? El principio del pádel es sencillo. Ahora, ¿cuándo juegas bien al pádel? Bueno, cuando has practicado mucho y cuando un profesor te ha corregido mucho. Si no, no vas a jugar nunca bien, ¿no? Entonces, para hacer cosas complejas hace falta gente competente y gente experimentada ayudándote. No significa que todo el mundo tenga que ser así, porque es muy caro. Lo siguiente es el que, claro, luego hay que ejecutar. Y para ejecutar, pues hemos dicho que hace falta gente buena, ¿no? Los problemas que nos encontramos con las metodologías ágiles y los métodos visuales es que, en principio, parece una labor técnica, donde unos programadores tienen que cambiar el modo de trabajar, pero realmente es mentira. Quien tiene que cambiar el modo de trabajar es todas las áreas de negocio. El área de compras, el área de recursos humanos, el área funcional, el área de pruebas, el área de sistemas. Y hay que establecer mecanismos para que esa gente haga bien su trabajo. Por lo tanto, se empieza como un problema técnico, pero no es un problema técnico, es un problema de gestión del cambio, ¿vale? Y normalmente, siempre que vamos a una organización, el problema más grande, y esta frase es que es grandiosa, la leí la semana pasada, y te dice que quien destruye las organizaciones no son los incompetentes, porque un incompetente en una organización normalmente tiene poco poder. Los que destruyen las organizaciones son quien alguna vez, ¿no?, hizo algo bien, tuvo algún éxito, cogió algo de poder y ahora quiere vivir bien, ¿vale? Ahora quiere acomodarse, ahora quiere no cambiar las cosas como se hacen, porque se siente cómoda con ellas. Por lo tanto, el problema es de gestión del cambio. Entonces, yo hace tiempo que dejé de leer libros de tecnología y empecé a leer libros de psicología. Porque cuando voy a una organización y mi gente, imaginar, llega un técnico y nos contrata un proyecto que quieren implementar ágilmente, lo que acaba sucediendo es el que yo me ofrezco a dar charlas a los directivos. ¿Para qué?
porque como yo no trabaje con ellos la gestión del cambio y hagamos la parte que ellos tienen que hacer, mi gente es imposible que haga la que tiene que hacer, porque el cambio es más costoso sobre la gente de mayor nivel que la de menos nivel. Luego, entonces, lo que hay que hacer, y esto en la primera charla, ¿no? Es decir, lo han contado y es lo que compartíamos, ¿no? Es que hay que utilizar el sentido común, y el sentido común hay que desprogramar. No está tan avanzado como la gente se piensa. Mirad, esta frase, es decir, sobre todo para los que seáis, ¿no?, muy supersticiosos, tenéis que leerla. Cuando tú coges a una paloma, es decir, y la alimentas en intervalos regulares, la metes en una jaula y la das de comer, lo que sucede es que cuando ve que te acercas a tocar el botón, la crea ansiedad. ¿Os acordáis de Pavlov, no? Pero si tú resulta que a esa misma paloma le das al botón y unas veces tardas 5 segundos y otro 20 segundos en salir la comida, la paloma lo que hace es que si tenía la pata levantada cuando salió la comida, la siguiente vez que puses el botón levanta la pierna, porque ella piensa que fue que ella levantase la pierna la que provocó que la comida saliera, ¿no? Superstición. Entonces, ¿cómo veis que actúan los toreros cuando salen a la plaza? O los futbolistas. O cuando os levantáis de la cama salís siempre con el pie derecho. O cuando vais andando por la calle no piséis rayas, ¿no? ¿Eso qué es? Superstición. Pues habéis visto lo que piensan los humanos de las palomas, ¿no? Pues es lo que tenemos que pensar nosotros también de muchas cosas que hacemos que no son muy de sentido común, ¿vale? Bueno, con esto empieza la parte políticamente incorrecta, ¿no? La parte políticamente incorrecta es que yo, por ejemplo, pensando cómo es mi vida, vemos cuál es, digamos, el ideal que tenemos de sociedad y normalmente a lo que aspira la gente. Y el, digamos, concepto de éxito que creo que se tiene en la sociedad es lo que pinto aquí, que tengas un ático o un chalecito adosado, si puede ser en la zona norte de Madrid, con un coche grande, si puede ser un todoterreno de lujo, y uno pequeñito, ¿no? Es decir, porque no hace falta 2 coches grandes, y que tengamos, he visto que los he pintado achatados, que estemos delgaditos y en forma, ¿no? Y un niño y una niña, ¿vale?, para, digamos, tener una vida completa, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que decíamos antes, hay mucha gente que cuando ya ha conseguido eso, lo que quiere es mantenerlo. Y que cuando se va a trabajar a organizaciones grandes, se va porque lo que está pensando no es en asumir riesgos, sino lo que está pensando es en una continuidad, en una seguridad. Por lo tanto, ¿se puede avanzar mucho a nivel personal o a nivel profesional si lo que pretendemos es no asumir riesgos y jubilarnos ya en la organización en la que estamos? No. Entonces, el cambio normalmente es muy complicado. Y hace falta el construir mecanismos, ¿no?, para que ese cambio se produzca. Entonces, mi trabajo en los últimos meses, en los últimos años, o implantar metodologías ágiles en las organizaciones, consiste en convencer normalmente a gente que ya tiene una economía y tiene una estabilidad, que tiene que dejar de acomodarse y que tiene que invertir en su vida en un cambio personal, en un cambio de hábitos, que tiene que aprender a formarse de nuevo, que tiene que cambiar el rol que tenía, que tiene que volverse más dinámico. Eso es realmente complicado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque además hay mucho listo. Bueno, yo diría más bien que hay mucho tonto, ¿no? Es decir, si preguntáis a cualquiera y le decís, oye, ¿tú cómo conduces? Veréis como casi todo el mundo te dice que conduce mejor que la media, ¿no? Y si tú a alguien le preguntases, oye, ¿tú qué te crees, que eres listo o tonto? ¿No? ¿Qué te va a decir? ¿Que está por encima o por debajo de la media? Entonces, bueno, estadísticamente es complicado, matemáticamente complicado que todo el mundo te diga que está por el 80% por encima. Es decir, es que la gente se cree que no tiene necesidad, porque si ha llegado hasta donde ha llegado porque ha actuado de un modo, ¿por qué tiene que cambiar? ¿De acuerdo? Bueno, cuando se ven ya con 50 o 55 años en el paro, ¿no?, pues cambia un poco la película, ¿no? Y no se dan cuenta de que el cambio se tenía que haber producido mucho antes. Mira, esta es una foto mía de este verano con una persona con Segundo, que le tenéis ahí, ¿no? Y este hombre empezó a montar en bicicleta con 62 años, ¿no? Yo me voy a montar en bicicleta con él los veranos y no soy capaz de cogerle. Tiene ahora 72, lleva 10 años montando en bicicleta. Entonces, cuando alguien os diga, es que tengo 40 años, ya es muy tarde para que aprenda a programar, o tengo 45 años, es muy tarde ¿para hacer qué? ¿De acuerdo? La primera desprogramación que tenemos que hacer es plantearnos a nosotros mismos que es tarde para hacer el qué. Mira, yo ayer, antes de ayer, monté un acuario, ¿no? ¿Es tarde para qué? ¿En qué? En nada. Si este hombre puede empezar a montar en bicicleta en 62 años, con 62 años, nosotros podemos hacer casi cualquier cosa en cualquier momento de la vida. Ahora, para hacer cosas hace falta cambiar un poco también en nuestro modelo de vida, nuestro modelo mental.
Mirad, hay muchas veces que oigo de la teoría 8, 8 y 8, ¿no? Sobre todo se lo oigo mucho a sindicalistas. Alguien puede decir, hombre, tú como tienes una empresa, pues tienes una visión, digamos, particular, ¿no? Una versión que te beneficia a ti. Bueno, yo os estoy contando a vosotros que no os conozco de nada, por lo tanto yo no gano ni pierdo nada. Mirad, la teoría te dice que tú tienes que dedicar 8 horas de tu vida a descansar, 8 horas a trabajar y 8 horas, ¿no?, a ocio y familia. Yo os digo que eso solamente te conduce a la mediocridad, ¿vale? Primero que es mentira, ¿de acuerdo? Y si no fuera mentira, no te favorece en absoluto. Vamos a ver, si yo me dedico 8 horas a dormir, 8 horas a trabajar y 2 horas en la familia y hago un esfuerzo muy grande para que eso sea así, voy a tener problemas, porque en la realidad, mirad, cuando tú te incorporas a un nuevo trabajo, hay un dicho que dice que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión, y lo que tienes que hacer es currártelo para destacar pronto. Por lo tanto, a lo mejor tienes que quitar horas de ocio o horas de sueño y currártelo, ¿no? O si quieres prepararte una oposición o un máster, ¿no?, que es lo que haces habitualmente de un modo voluntario, ¿no? Pues lo que haces es el que, imaginar, tú estás cansado de tu trabajo y te preparas una oposición. ¿Cuántos amigos no conocéis que se tiran un montón de horas de su vida preparándosela, ¿no?, quitándose horas de sueño? A que parece lógico. O te lesionas, ¿no? Tienes un accidente laboral o de coche y resulta que te tiras 3 semanas de baja, o como yo, 4 meses me tiré que me operaron una rodilla. Si te pones a mirar, hay muchas circunstancias en la vida que hace que eso sea artificial. Y yo lo que os voy a proponer, y es, digamos, lo que es políticamente incorrecto, es que justamente hagáis todo lo contrario. Fomentar el desequilibrio en la vida, ¿no? Es decir, tú tienes, pero no siempre, en periodos. Yo ahora mismo me he ido de vacaciones un mes. Me he ido un mes de vacaciones a desconectar del trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que he hecho? Nada, he hecho deporte, he estado con la familia, muy bien. Es un desequilibrio, ¿vale?, en el que he descansado más, he tomado más cervezas y he cogido kilos, ¿vale? Pero ahora, ¿cuándo voy a hacer lo contrario? Ahora, yo este mes he decidido no ver la televisión, ¿vale? Ni mucho ni poco, nada, ¿no? Entonces voy a hacer un desequilibrio y voy a trabajar mis 8 horas y cuando llegue a mi casa he elegido unos temas en los que me quiero formar y voy a leer libros sobre ello, ¿de acuerdo? Entonces, la gracia es el que es muy difícil que tú puedas avanzar si cada 10 años o cada 8 años o cada 20 años no te propones que tienes que desequilibrar tu vida y es como si hicieras una oposición. Tienes que plantearte que si va a haber un cambio en tu organización, o está habiendo un cambio en la tecnología, o está habiendo un cambio en cualquier otra cosa, lo que tú tienes que hacer es decir, porque me da la gana a mí, lo que voy a hacer es que me voy a subir al carro y voy a hacer un esfuerzo personal. Es que, vamos a ver, es que con esta política que tenemos light, de siempre conciliación, de las 8 horas, de tomar cervezas con los amigos, lo que estamos es creando, yo creo que una sociedad muy lineal, muy de todos igualitos. Pero yo creo que tiene que haber, como Big Bang Theory, un 5% de la población, un 10% de la población desequilibrada. Porque los Nobeles, ¿creéis que son equilibrados? ¿Un premio Nobel es un equilibrado? ¿Un atleta de élite es equilibrado? ¿Conocéis a alguien que destaque que tenga una vida equilibrada? Por lo tanto, si todos queremos tener una vida equilibrada, ¿no?, vamos a ser una sociedad bastante mediocre, ¿vale? Bueno, yo que tengo una empresa de software, no creo mucho en los héroes. Os he contado antes lo de la teoría del corredor, ¿no? Es decir, lo de que nadie, 5 corredores mediocres no pueden ganar a un atleta de élite, ¿no? Pero también os digo que yo veo mi empresa, mi equipo o el desarrollo de software como un equipo ciclista. Si veis un equipo ciclista, ahora que está el Tour o la Vuelta a España, ¿cómo funciona esto? Hay 8 o 10 buenos, porque cuando hacen la contrarreloj por equipos, ¿no?, ¿qué es lo que sucede? Como vaya uno muy lento, se quedan todos porque tienen que llegar juntos, ¿sí o no? Entonces hay que formar equipos potentes, pero son complementarios. Uno sube bien, uno baja por el agua, otro aguanta mucho, ¿de acuerdo? No todos son iguales, pero son todos competentes y es como se puede competir. Por lo tanto, no es un deporte individual el construir software, es un deporte de equipo. Yo en mi empresa digo que esto es Esparta. Somos 40 personas con un nivel de disciplina altísimo. ¿Y cada uno con qué? Cada uno con sus características fundamentales. ¿De acuerdo? Cada uno somos diferentes, pero todos tenemos que seguir unas prácticas comunes. La disciplina tiene que ser muy alta y la gente que no sea disciplinada no la quiero, ¿vale? Y bueno, y la última transparencia que tengo, y ya no cuento nada más, no sé cuánto he tardado, poquito, ¿no?, media horita, lo que os proponía este experimento, ¿no?, y es, igual que nos hemos tirado un mes descansando, ¿no?, del trabajo, os propongo que si queréis conseguir algo en la vida, os tiréis un mes descansando del ocio, no tomando cervezas con los amigos, no viendo series, no viendo películas, no teniendo tanto ocio y dedicándoos a estudiar. Y aquí lo dejo. ¿Eh? ¿Gran Hermano por qué?
Bueno, ¿preguntas? ¿Ha visto, Media horita. Tenía 45 minutos. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Agile solo en dinámicas de software, de desarrollo, o qué hay fuera? Vamos a ver, Agile es un elemento muy amplio, ¿no? Es decir, hay unos principios que se llaman de Lean, hay otros que son de Kanban, otros que es una metodología que seguimos nosotros que se llama Scrum, que es la transparencia que estaba mostrando. El Agile vale para todo, porque además son un conjunto de prácticas y tú para hacer una cosa puedes utilizar unas y otras. El Agile consiste en trabajar con métodos visuales, en fomentar el aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, hemos contado metodologías ágiles a estudios de arquitectura, de derecho y de marketing. En todas aquellas disciplinas donde haya mucha incertidumbre, es decir, no conozcas la tecnología o la solución y además se pueda definir muy poco lo que quiere el usuario, funciona muy bien. Por ejemplo, hacer logotipos. ¿Tú cómo sabes cuándo un logotipo va a salir bien? ¿No? Es decir, tú tendrás que tener unas dinámicas para que tampoco se te vaya el tiempo o tener una serie de restricciones. Pues una de las prácticas de las metodologías ágiles es el time boxing, el tiempo máximo que dedico a algo. Pues a un estudio de marketing le viene muy bien ¿el qué? El time boxing. Y también pues, le viene muy bien las dinámicas visuales, es decir, el ver todos los proyectos que tenemos en curso y ver en qué fase está cada una de las partes. Pues eso funciona muy bien y eso es de una metodología que se llama Kanban, ¿de acuerdo? Entonces, por esto quiero decir que cuando hablemos de metodologías ágiles hay que hablar de que son varias las metodologías ágiles y que hay varias disciplinas o prácticas que se pueden aplicar casi a cualquier cosa de la vida. Tú que tienes tu empresa, ¿prefieres tener los 40 o 50 que erais en la empresa todos desequilibrados o prefieres mezclar desequilibrados con perfiles 8-8-8? Vamos a ver, primero cuando tú seleccionas gente, te viene la que te viene, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer un proceso de selección porque cada persona es distinta. Tú lo que necesitas es gente... una de las cosas más importantes que necesito es que sepa sonreír, que sean razonables, ¿no? Es decir, que tengas una conversación con ellos, digamos, normal, y que tengan cierto interés o entusiasmo por algo, ya sea por sus hobbies o por el trabajo. Es decir, alguien que me dice, oye, es que yo soy responsable de prensa de un equipo ciclista, me interesas. O a mí me gusta mucho la escalada, me interesas. Porque es gente que tiene el foco, la afición o ganas de aprender algo. Ya me gusta, ¿no? Luego nosotros, cuando se incorpora a nuestra dinámica, nosotros lo que hacemos es el que desde el principio se tira 6 meses sin salir de la oficina. Y entran en una dinámica muy disciplinada, trabajando de un modo muy sistemático. Luego ya depende cada uno de sus características personales, es decir, es que la gente no somos clones, ¿no? Lo que sí les fuerzas a cada uno de ellos es que tenga unos valores y unas capacidades. Por ejemplo, hacemos una prueba que tienen que tardar una semana en hacerla en su casa de algo que no saben hacer. Nosotros trabajamos en nuevas tecnologías, lo nuevo siempre es nuevo. Entonces nosotros les entrevistamos, cuando nos cuadran les decimos, oye, ¿quieres trabajar con nosotros? Sí. Pues mira, ¿sabes Android? No. En una semana me tienes que tener una aplicación que haga esto. No nos la dan ni nos quedamos el código ni nada, solo uno lo tiene que enseñar, para que veas que no es malintencionado. Si la persona tiene interés y tiene capacidad por aprender, nos interesa. Y luego ya, una persona que tiene capacidad de aprender, que tiene interés y entra en un equipo disciplinado, al poco tiempo es uno más. Y luego, como pasa en cualquier cosa en la vida, en una campana de Gauss, ¿no? Nosotros la tenemos un poquito desplazada hacia la derecha, es decir, gente que es competente. Pero siempre hay los que van más despacio, los normales, ¿no? Y los que van más deprisa. Dentro de la gente brillante hay gente más brillante que otra. ¿Entiendes lo que decir? Eso es que no lo podemos elegir. La gente es como es, ¿no? Pero nosotros lo que sí intentamos es el que sean competentes y disciplinados. No sé si tenías otra. Bien. Bueno, pues un aplauso y muchísimas gracias.